Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Como todas las mañanas de jueves, les saludamos con mucho gusto su servidor, doctor Javier Ávila Morales, para comentar y tratar algunos temas afines al área de la salud. Esta mañana tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra compañera de conducción, la doctora Eva Perusquía. Eva, muy buenos días. Javier, buenos días a nuestro auditorio. Les recuerdo, estamos en vivo desde Radio Universidad en el 89.5. Muchas gracias, Eva. Sí, también les recordamos algunos números de contacto: 442-344-1404 para mensajes de WhatsApp, Facebook, TV UAQ, YouTube, TV UAQ en vivo, y en el 442-192-1200, extensión 37120. Muy bien. Pues a nuestro distinguido auditorio y a mi querida Eva, esta mañana tenemos, como siempre, un invitado especial, particular, gran amigo, compañero, egresado de nuestra Facultad de Medicina, el doctor Roberto Orozco Vázquez, el cual es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente. El doctor realiza sus estudios de posgrado en cirugía pediátrica en el Centro Médico La Raza. Posteriormente el doctor regresa, se desempeña aquí como médico cirujano pediatra en nuestra entidad, ha sido profesor de la Facultad de Medicina, ha sido múltiple conferencista en foros nacionales, locales. Además, el doctor siempre ha estado apoyando en el Sistema Universitario de Salud, particularmente en la Unidad Médica Santa Bárbara, en la cual actualmente el doctor se desempeña como coordinador médico administrativo. Entonces, pues, ni más ni menos que le damos la bienvenida. Roberto, muchas gracias por aceptar y estar con nosotros. Javier, muchas gracias. Gracias a todos los televidentes. Aquí estamos una vez más en este agradable programa para compartir la experiencia con todos ustedes. Muchas gracias, Robert. Y bueno, pues esta mañana vamos a tocar un tema que ha venido siendo motivo de comentarios, nos han solicitado también que podamos hablar un poco sobre él, considerando que es una entidad que lo podemos considerar como una enfermedad emergente o nunca se ha ido, está con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la tosferina? Sí, efectivamente, es una enfermedad altamente contagiosa, es de origen bacteriano y pues prácticamente no se ha ido aquí de nosotros. Le hemos estado controlando gracias al esquema de vacunación, pero pues ha influido mucho principalmente la etapa post-pandemia, post-COVID, por pues una inadecuada distribución de las vacunas, un desabasto en las vacunas, todo este periodo de transición post-pandemia. Es lo que ha permitido que emerja un poquito. Siempre ha estado controlada gracias a los esquemas de vacunación y gracias a las guarderías, a las instituciones de salud, del sector salud, que permiten una amplia distribución de la vacuna. Eso nos permitió tenerla controlada mucho tiempo y, como les recuerdo, este periodo de pospandemia ha permitido que emerja, aunque se describen periodos de emergencia de cada 5 años, así como hay brotes de repente de la influenza y ahora del COVID. Entonces, esos periodos han permitido que emerja de repente otra vez la tosferina. Muy bien, gracias, doctor Orozco. Eva. Doctor Orozco, buenos días, me da gusto saludarlo. Hola Eva, buenos días. Buenos días. Doctor, hablando ya de la tosferina, ¿qué es la tosferina? Es una enfermedad bacteriana, nos comentaba, para nuestro auditorio, ¿qué es esto? Es una infección del tracto respiratorio, es un proceso bacteriano y esta bacteria no es tanto el efecto como tal de ella, sino las toxinas que produce,
que son las que dañan el tejido del tracto respiratorio. El problema principal es con los lactantitos, con los menores de 12 años y de 12 meses, perdón, y los más sensibles, los menores de 2 meses. Y esto por la no vacunación. Estas toxinas entran por la garganta y se van bajando hacia el tracto respiratorio. Entonces, al no tener defensas anticuerpos, al no estar vacunados, estos recién nacidos y menores de 2 meses, los hace más susceptibles. Y lo que se ha visto que pues el principal contacto son los cuidadores de los bebés. Por ejemplo, los adolescentes y los adultos mayores ya han descendido sus defensas, sus anticuerpos y captan más fácil esta bacteria y son los que lo transmiten a los bebés. Y por eso se recomienda ahora en estas etapas que se dé un refuerzo extra en los adolescentes y en los adultos mayores, en los cuidadores de los bebés, los abuelos, en el personal de las guarderías y también, pues, obviamente, en el personal médico, ¿no? Para disminuir este riesgo de contagio, porque sí es altamente contagiosa esta bacteria. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Orozco, platíquenos el pacientito que es contagiado por este germen, por la bordetela, ¿verdad? Así es, la bordetela pertussis. Yo me acuerdo que en las clases hablaban de la famosa tos coqueluchoide, en fin. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas que presenta esta enfermedad? El principal dato pivote es la tos. Son ataques de tos que producen cianosis, le llamamos, se ponen morados los pacientes de que no pueden respirar y son accesos, son ataques de tos, esa es una. Y la otra es una tos que provoca vómito, pero aquí cuidado, no todas las toses con vómito son tosferina, ¿no? La cosa es que el cuadro es un poco insidioso, empieza como un cuadro catarral, entonces se confunde con cualquier proceso respiratorio benigno. Y su proceso es de incubación hasta 10 días. Entonces, en esos 10 días, pues un cuadro gripal, decaimiento, no hay tanta fiebre como tal. Después ya viene el proceso que se le llama paroxístico, donde vienen los ataques de tos. Es donde más se ya empieza a dar cuenta o sospechar el diagnóstico. Y por último viene la fase de convalecencia, pero en este periodo pueden ser hasta 4 o 5 meses, ¿no? Ese es el problema de esta enfermedad. Y es principalmente la tos el dato pivote, en un 60% de los casos. Muy bien, muchas gracias, doctor Orozco. Eva. Doctor, nos comentaba usted de la tos, pero esta tos tiene esta característica especial, ¿no? Que parece que deja sin aire al paciente. Sí, efectivamente, o sea, en un proceso de tos, en un ataque de tos, tosen 10, 15 veces, ¿no? Y otro dato también importante, como decía el doctor Javier, es cuando el niño empieza a respirar o el paciente empieza a respirar, se produce una disfonía, una ronquera muy característica en el proceso de la inspiración, ¿no? Un estridor le llamamos, ¿no? Que no puede respirar, ¿no? Ese es otro de los datos pivotes, ¿no? La tos famosa coqueluchoide, ¿no? Tos perruna, tos de foca, ¿no? Exacto. ¿Y como cuántos días dura este cuadro, doctor? Bueno, el primer periodo, el catarral, unos 10 días. El periodo paroxístico, el proceso de tos dura hasta 2 semanas y la de convalecencia dura hasta otras 4 o 5 semanas. Sí, es un periodo muy largo. Sería esta tos que ahoga, que hace este sonido como del gallo, precisamente de ahí lo de coqueluchoide, y que deja sin aliento y que está durando más de 2 semanas. Sí, efectivamente. Y aquí lo importante es que el paciente que está vacunado, el proceso puede pasar hasta desapercibido. Lo importante son los pequeñitos, los no vacunados, porque se ha visto que estas toxinas dañan la vía respiratoria causando
una destrucción de los alveolos del proceso pulmonar más básico y se puede acompañar o agregar una neumonía y esta neumonía puede ser hasta fulminante. Es el riesgo de los lactantitos, de los bebés, que sí puede ocasionar la muerte. Bien. Muy bien. Le recordamos a nuestro distinguido auditorio que esta mañana nos acompaña el doctor Roberto Orozco Vázquez, cirujano pediatra, y estamos platicando con él en relación a lo que es la tosferina. Doctor Roberto, platícanos por favor, ya nos dijiste cuáles son los elementos clínicos que habitualmente podemos detectar en estos pacientes. Entendemos esa parte que es la clínica, la que el profesional revisa, checa, evalúa, como tú mencionas. Existen además algunos apoyos complementarios al diagnóstico, algunas pruebas diagnósticas, ¿o es exclusivamente clínico este diagnóstico? Sí, la sospecha es principalmente clínica, pero para demostrarlo como tal, actualmente ya está la famosa PCR, específica para bordetela, para pertussis, para tosferina, así como se realiza la prueba básica de COVID, la prueba básica de influenza, también ya contamos con esa prueba para detectar y es la mejor prueba diagnóstica actualmente, el famoso PCR. La PCR para la bordetela. Así es. Muy bien. Y con esto más el cuadro clínico me parece que es suficiente para poder establecer el importante diagnóstico. Sí. Muy bien. Ahora, en ese sentido, si tenemos un pacientito que ya le hicimos la PCR, que tiene un cuadro clínico, ¿cuál es el manejo inicial? Porque debemos entender, como lo mencionaste hace un momento, que también puede haber complicaciones, pero en términos generales, ¿cuál sería el manejo inicial? Sí, afortunadamente al ser una bacteria hay un tratamiento específico, hay un antibiótico. El grupo recomendado son los macrólidos, como es la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Aquí el que estaba tomando más relevancia es la acitromicina, por las ventajas que tiene, es una dosis al día y son 5 dosis nada más y tenemos un efecto post-antibiótico, o sea, una protección después de terminar el tratamiento y ese es el estándar actualmente. Si hubiera cierta resistencia a los macrólidos, la opción que tenemos es el trimetoprim. Muy bien, perfecto. Eva. Doctor, más allá de las complicaciones respiratorias que ya comentó, como la neumonía, ¿pudiera haber otras complicaciones, otras secuelas por la tosferina? Sí, se han recomendado daños cerebrales, que ese es otro de los problemas, ¿no? Que luego no se sabe exactamente si el daño cerebral es secundario a la falta de oxigenación o propio a las mismas toxinas de la bacteria, pero sí ha llegado a dar daños cerebrales, convulsiones, etcétera, que sí complican más la situación con el paciente. Muy bien. Ahora, hace un momento charlábamos sobre el cuadro clínico, hablábamos del atoscoqueluchoide característica, etcétera, pero ¿esta entidad no produce fiebre de manera importante, No. digamos comparativamente con otras enfermedades del tracto respiratorio superior? Sí, no, la fiebre no es una característica como tal, forma parte del cuadro como cualquier cuadro gripal o infeccioso. Sí, aquí el dato pivote sigue siendo la tos, el tipo de tos. El tipo de tos, muy bien. Eva. Doctor, una vez que se ha dado el tratamiento específico con antibióticos, ¿aún así el paciente puede tener secuelas o puede llegar a la remisión completa y no tener ninguna secuela después? Pues más como se puede considerar como secuela, pero es el proceso de la tos. O sea, el quitar la bacteria, eliminar la bacteria, no quiere decir, no implica que se elimine la tos. Se recomiendan antitusivos, pero no es así que la respuesta así al 100%, y queda como secuela la tos, y esta tos puede durar hasta 5 meses, se reporta. Wow, muchísimo tiempo. Ese es un dato importante, mi querido doctor Orozco, porque ¿qué está pasando ahorita con el viraje que han presentado las enfermedades virales respiratorias? Hoy la tos, las llamadas gripas, duran más tiempo y lo que siempre queda como
como secuela es la tos, ¿no? Sí, a raíz de la pandemia se ha visto que se modificó mucho el sistema inmune, la respuesta de la vía respiratoria. No sabemos qué tan dañado quedó, qué tantas secuelas quedaron de todos los pacientes que se tuvo COVID, que pasaron desapercibidos, COVID subclínicos. Sí se ha visto que la vía respiratoria quedó muy sensible y ya un cuadro gripal que se controlaba en una semana, son 2, 3 semanas, no se controla, persiste la secreción nasal, persisten los procesos de tos, se identifican, entonces sí hay cierta alteración en la vía respiratoria, en el sistema inmune, y ya las infecciones, los procesos respiratorios ya no se controlan tan fácilmente como antes. Sí, es algo que hemos visto y que ha modificado el concepto del manejo de las enfermedades tanto virales como bacterianas del tracto respiratorio superior, ¿no? Sí. Muy bien. Eva. Doctor, hemos hablado de la tosferina principalmente en los niños, pero los adultos también pueden tener tosferina. Mira, sí la pueden tener y sí la presentan, pero pasa desapercibida. Ya la sintomatología no es tan característica como en los niños. Y más que nada el adolescente y el adulto mayor son más bien los transmisores, los vectores. Y es por eso la población que nos importa también proteger, cubrir, para disminuir ese riesgo de contagio, porque efectivamente la tosferina es altamente contagiosa. Eso es, solamente que el adulto no hubiese sido vacunado en la infancia, ¿no? Podría tener un cuadro severo, me imagino. Sí, ya se ha visto, ya se demostró que los procesos de defensa, los anticuerpos con la edad van disminuyendo. Entonces eso permite que la bacteria se estabilice ahí en el tracto respiratorio del adulto, y como el adulto, el abuelo cuida al nieto, pues es el mecanismo de contagio. El personal de las estancias infantiles, de las escuelas, de los kinder, también son portadores, por así decirlo, de la bacteria y la transmiten a los pacientes. Entonces ahorita una de las estrategias es la vacunación. Al ser una bacteria y una enfermedad altamente contagiosa, es la ventaja que es altamente protectora con la vacuna. Entonces ahorita se está insistiendo en que se vacune a los adolescentes, se vacune a los adultos mayores, a todo el personal de salud, y también ya se está haciendo hincapié desde el punto de vista ginecobstétrico que también se vacune a la mamá, a la embarazada, para proteger en ese periodo crítico de recién nacido a 2 meses, donde el paciente todavía no recibe ni una dosis de vacuna, la mamá le transmita esas defensas, esos anticuerpos al recién nacido, y así quede protegido en ese periodo crítico de los primeros 4 o 6 meses de edad. Excelente. Me parece que estas son estrategias importantes porque, como siempre lo hemos comentado aquí con Eva, los elementos considerados preventivos son de vital trascendencia en la mayor parte de las enfermedades de origen infeccioso también. Entonces, estas medidas de la vacunación en el terreno ginecobstétrico, como lo mencionas, pues es de gran aporte, de gran ayuda, justamente para un bebé que aún no ha recibido esa vacuna. Ahora, en otro terreno, ¿cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, que podríamos hacerle a nuestras mamás que tienen bebés pequeños, lactantes, estar atentas a este tipo de enfermedad, que sepan que sí existe, que puede contraerlo? Ya nos hiciste favor de comentarles cuáles son los vectores. ¿Qué recomendaciones tenemos que darles también a ellas al seno del hogar? Es decir, de manera preventiva también ahí, y obviamente que estén atentas a cualquier dato clínico que nos pueda orientar a pensar en bordetela. Sí, pues lo principal sigue siendo la vacuna. Afortunadamente el esquema de vacunación de México es muy completo. Esta protección la encontramos en la vacuna, en la famosa sextuple. Ahí viene difteria, tosferina, tétanos, hemófilos influenza, hepatitis B, y también viene ya la polio. Entonces se pone su dosis de tosferina a los 2, a los 4, a los 6 meses, un refuerzo al año y medio,
y el último refuerzo a los 4 años. Entonces, por eso ya se recomienda vacunar a los adolescentes y a los adultos mayores. Entonces, la mamá estar al pendiente de esas toses crónicas, de esas toses latosas que duran más de 2 semanas de evolución, aguas. Digo, afortunadamente es una bacteria, tenemos tratamiento específico, pero sí estar muy al pendiente de este porcentaje de población de alto riesgo de los primeros 2-4 meses de edad. Bien, muchas gracias. Eva. Doctor, hablando de la vacuna precisamente, son varias dosis. Entonces, a veces las mamás se saltan alguna dosis y nos preguntan, ¿tengo que volver a empezar? ¿O simplemente sigue con la dosis que le corresponde por la edad? ¿Cómo se hace esto? Sí, no es necesario volver a empezar, con que se complete el esquema. Yo les digo a los papás, más vale tarde que nunca. Si le faltan 2 dosis, recuperar esas 2 dosis sin problema. Sí, pero luego me comentan los papás que en algunos centros de salud, en algunas clínicas de vacunación, a veces les llaman la atención, los regañan, porque ya se le pasó, ya no le toca, ya no se la puede poner. No, hay que insistir también en el personal de salud que nos ayude a completar esos esquemas de vacunación para limitar estos procesos y disminuir estos riesgos. Sí, realmente no importa que sean desfasados con la edad, la importancia es que cumplan el esquema de las 5 dosis, ¿no? Efectivamente, completar sus esquemas. Excelente, muchas gracias. Bien, ahora tocando el tema de vacunas, ¿cómo estamos con el abasto de las vacunas? Es decir, si contamos en el sector público, privado, con las vacunas suficientes para poder satisfacer la demanda. Sí, el periodo crítico fue el pospandemia, donde hubo cierto desabasto. Ya se está regularizando, ya no ha habido quejas de que no encuentro la vacuna, que no la tengo, que no haya. Entonces, sí, afortunadamente ya se está completando ese, y a nivel privado no hay ningún problema, hay el abasto al 100%. Entonces, que en ese terreno no tenemos prácticamente ningún inconveniente para poder vacunar a nuestra población. Sí, efectivamente, ya no tenemos por qué estar batallando nosotros con las crisis, con las recaídas de estos procesos infecciosos. Muy bien. Doctor Orozco, se nos está acabando el tiempo en este programa, que ha sido muy interesante escuchar los comentarios, las opiniones y naturalmente las recomendaciones que estás haciendo en este tema tan importante. Para el cierre, ¿alguna recomendación final sobre este tema que hemos comentado el día de hoy? Y en segundo lugar, que nos pudieras dar tus datos en donde, si nuestro distinguido auditorio quisiera consultarte, en dónde te puede encontrar. Pues lo que nos debemos llevar de mensaje es completar nuestras vacunas, no dejar de vacunar a nuestros niños. Otros países han batallado con estos procesos por falta de vacunación, por las personal antivacunas y todo eso. Entonces, no dejar de vacunar a nuestros niños. Y yo estoy para servirles en las mañanas allá en la Clínica Santa Bárbara del Sistema Universitario de Salud, y en las tardes me encuentro en el Hospital San José, ahí tengo mi consultorio particular y ahí estamos para servirles. Muchas gracias, doctor Orozco. Eva. Doctor, como siempre, un gusto saludarlo. Muchas gracias por toda su información. Y bueno, agradecemos a nuestro auditor que hayan estado con nosotros el día de hoy para un tema tan importante. No olvidar la prevención, creo que es lo más importante. Muy bien. Gracias, Eva. Hasta luego. Pues agradecemos mucho a nuestro distinguido auditorio, a nuestro invitado, el doctor Orozco, y nos veremos en una emisión próxima de Soluciones Medicina. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Bye. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.